Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Dios es luz, y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que estamos en comunión con Él y vivimos en las tinieblas, mentimos y no obramos la verdad. Pero si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, entonces estamos en comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Alabado San Jesús, María y José, muy buenos días en este miércoles 29 de abril. Se nos va terminando este mes, vamos acercándonos al mes de mayo, pero hoy en este tiempo pascual celebramos además una de los 6 copatronos de Europa, que ya está bien, falta nos hacen desde luego, Santa Catalina de Siena, que junto con Santa Teresa de Jesús fueron las 2 primeras mujeres proclamadas doctoras de la Iglesia por el Papa San Pablo VI en 1970. Por eso hay lecturas propias. La primera lectura de hoy, de ella he tomado estos fragmentos de la primera carta del apóstol San Juan. Muchas veces recordamos que verdad es, que Dios es amor, que dice en esta misma carta, pero también Dios es luz. Y es que no hay que contraponer tampoco en nuestra vida cristiana la verdad y la caridad, en la luz y el amor. Todo está unido, porque qué mayor luz, qué mayor verdad hay, que todo proviene del amor. La primera causa metafísica del mundo es el amor. Si Dios no fuera amor, no existiría este mundo, porque los ha creado para darnos a compartir su propia vida. Y Santa Catalina, como Santa Teresa, mujeres con una especialísima comunicación con el Señor, las 2 místicas, pero a la vez las 2 súper activas, como oíamos en el relato de su vida esta mañana, o en Una luz en tu vida también con el Padre Guillermo Fernández, súper activas. Vaya 2 mujeres de acción en la Iglesia, y cuánto les debemos. Pues pedimos su intercesión para que esta Europa, que fue unida bajo esa luz y ese amor de Cristo, vuelva a sus raíces si no quiere acabar de deshacerse por completo. Confiamos en el Señor, en la Santísima Virgen María y en sus copatronos, San Benito, Cirilo, Metodio, Catalina, Edith Stein y Brígida de Suecia. 3 hombres, 3 mujeres, de occidente, de oeste, del este, para pedir al Señor por todas estas naciones de la vieja cristiandad. Nos acompaña Rocío García. Buenos días, Rocío. Muy buenos días a todos. Bueno, ya nos has dicho la programación, pero vamos a subrayar unas cuantas cosas. Una, que estamos en este tiempo de Pascua y un día a la semana tenemos charla pascual y nos toca hoy, ¿verdad? Hoy tenemos charla pascual a las 10:30 de la mañana, a las 9:30 en Canarias. Estupendo. Y pasado mañana es ya el primer viernes del mes de mayo y por tanto, mañana por la noche, ¿qué tenemos? Hora Santa. Tenemos esa cita frente al Santísimo Sacramento a las 11 de la noche. Para los oyentes canarios será a las 10 de la noche, hasta la medianoche. Tenemos ahí la oración desde la Capilla de los Estudios. Podemos recibir hasta este mediodía las peticiones en horasanta@radiomaria.es. Ya sabéis, siempre decimos, ¿no? Evidentemente podéis mandarlas siempre, pero si queréis que estén recogidas en esos papeles que ponemos al pie del altar, pues hacerlo ya esta mañana como último. Hombre, el ideal sería hacerlo cuanto antes, pero si ya llegan más tarde no podemos asegurar, porque esa hoja hay que cerrarla esta tarde. Así que, pero bueno, que eso es lo de menos. Lo principal es que vamos a estar con el Señor en adoración, en reparación, y así entraremos de la mejor manera en el mes de mayo, mes de María, en el que tendremos nuestras oraciones diarias del mes de mayo. Las haremos en torno a las completas, después de completas, ¿verdad, Rocío? Exactamente, tenemos esa cita diaria también, todo el mes de mayo, después de las oraciones de completas en torno a las 11 menos 20, 11 menos cuarto, comenzaremos a rezar. De la noche, evidentemente. Sí. Si alguno tiene la duda. Bueno, pero estamos celebrando una mística, Santa Catalina de Siena. Estamos en el año, en un centenario de San Juan de la Cruz. Y hace unos días lanzábamos en Radio María un nuevo recopilatorio que debemos agradecer a uno de nuestros jóvenes voluntarios, Daniel Quirós, que tiene un programa de música antigua,
y que él es de Ávila y ha cogido todos esos programas. El padre Arturo, que lleva muchos años con nosotros en La Espadaña, el padre Arturo Díaz, de capellán de la Encarnación, sucesor ni más ni menos al cabo de los siglos de San Juan de la Cruz, como capellán de la Encarnación, una vez al mes dedica su programa con una experta en Santa Teresa y San Juan de la Cruz, María Ángeles, le dedica a estos santos. Y durante años estuvieron hablando de Santa Teresa en 107 episodios de uno de esos programas del cuarto viernes de mes, suele ser, cuando hablan de estos santos. Y Daniel Quirós ha hecho una recopilación muy estudiada, muy trabajada, poniendo sus musiquitas. En fin, un recopilatorio muy bueno, muy interesante para conocer bien la vida y obra de Santa Teresa de Jesús, así como hace unos meses hacíamos un pequeño recopilatorio de la vida de San Juan de la Cruz que iba yo contando aquí al inicio del catecismo. Pues ahora tenemos este recopilatorio, en este caso ya de una experta, sobre Santa Teresa. Así que vamos a recordar la cuña con que lo lanzamos, porque la verdad es que vale la pena tenerlo todos, y además es de esas cosas que cuando uno no sabe muy bien qué regalar a un convento, una comunidad religiosa, a un sacerdote o personas que quieren formarse bien, pues aquí tenéis una posibilidad estupenda. Así que ya cuando acabe este programa del catecismo a partir de las 9, siempre habrá alguien ahí al teléfono o a través de la web, eso sí, en cualquier momento podéis solicitar lo que ahora vamos a escuchar. Radio María te invita a adentrarte en la apasionante vida y obra de Santa Teresa de Jesús, con esta cuidada recopilación de los espacios dedicados a ella dentro del programa La Espadaña, que dirige en Radio María el padre Arturo Díaz, capellán del Monasterio de la Encarnación de Ávila. Un viaje sonoro que recorre su historia, desde la infancia en Ávila, su familia y primeros pasos, hasta su profunda conversión y la plenitud de su vida mística. Una mujer de la categoría de la entereza de la santa, que fue capaz en su vida de hacer tanto, pues que pasaba por estos momentos de verdaderas batallas interiores profundas, y que después de dar 1000 vueltas con el entendimiento y de tratar de cambiar personalmente para seguir este camino de la oración, ponerse realmente en las manos del Señor. Es decir, tuvo una luz interior, en palabras de Teresa. Ya vamos tomando su manera de expresarse. Su vocabulario. A lo largo de más de 20 episodios descubrirás también sus fundaciones, su encuentro con San Juan de la Cruz, sus luchas, sus alegrías y la fuerza de una mujer que cambió la historia de la espiritualidad. Una serie de programas dirigidos por María Ángeles Álvarez en diálogo con el padre Arturo, con la edición de Ignacio Asensi y Daniel Quirós, emitidos entre 2017 y 2022. Ahora puedes tenerla completa. Solicita esta recopilación en un pendrive o un DVD, llamando al 91 822 8010. Y algo que hemos dicho en este programa, padre, que la Santa está con nosotros, que dice: hijos, no me he ido. Exacto. A los oyentes de Radio María, no me voy. Estar tranquilos, que estoy con vosotros, ¿no? Estoy con vosotros, y esa presencia de la Santa en nuestra vida, en el momento que la invocamos, rezamos con ella en la hondura de nuestro corazón. Y resuena sus últimas palabras también: es tiempo de caminar, y así lo sentimos todos nosotros. Tiempo de caminar, pero con la Santa andariega. Radio María te ofrece la vida y doctrina de los santos. Bueno, pues ya lo sabéis, un magnífico recopilatorio. Agradecemos, por supuesto, a quien durante años ha estado explicando y sigue haciéndolo ahora con San Juan de la Cruz, a María Ángeles Álvarez con el padre Arturo, pero también a Daniel Quirós y los colaboradores que han hecho posible este recopilatorio. Y bueno, uno de los fines del Carmelo teresiano era y es rezar por los sacerdotes, y es lo que estamos explicando, el sacramento del orden sacerdotal. Estamos con el celibato, pero antes de entrar en ello, vamos recogiendo algunos testimonios. Hemos estado hablando de un sacerdote italiano que estuvo preso en las cárceles y campos de concentración de la Unión Soviética, pero vamos a hablar de otro que ya hace años íbamos recogiendo algunos pasajes del libro, del testimonio que escribió este jesuita norteamericano,
Walter Zizek, o como se diga, Caminando por valles oscuros. Con otro compañero jesuita fueron detenidos en la Unión Soviética. Menuda aventura, un libro excepcional, la experiencia interior de este hombre. Bueno, pues vamos a recoger algunos fragmentos también de cómo vivió esa prisión este sacerdote, este jesuita. Vamos a dedicarle algunos días esta sección testimonial de nuestro programa sobre el sacerdocio. Walter Zizek, este sacerdote estadounidense, junto con otro compañero, ambos jesuitas, entró disimuladamente a Rusia en la época de la Segunda Guerra Mundial a evangelizar, como si fuera un trabajador más, pero la policía secreta lo detectó y lo metieron en la cárcel. Bueno, estuvo en bastantes sitios, estuvo en campos de concentración, estuvo en la cárcel de Moscú Lubianka, acusado de ser espía del Vaticano. Nos contaba, ya falleció. Allí permanecí los años que duró la guerra, Segunda Guerra Mundial. Después me condenaron a 15 años de trabajos forzados en Siberia. Junto con varios miles de personas me asignaron a las brigadas que trabajaban en construcción en medio del frío polar del Ártico o en las minas de carbón y cobre, mal vestido, mal alimentado, alojado en condiciones miserables en barracones de madera rodeados de un alambre de espinas y una zona prohibida. En esos campos había hombres que morían, especialmente los que caían en la desesperación. Yo confiaba en Dios y jamás me sentí abandonado y sin esperanza. Tanto yo como otros sobrevivimos. Daba gracias a Dios por sostenerme y velar por mí cada día de esos años de presidio. Durante esos largos años de soledad y sufrimiento, Dios me condujo a una comprensión de la vida y de su amor, que sólo quienes la han experimentado son capaces de entender. Me despojó de muchos de los consuelos externos, físicos, incluso religiosos, en los que se apoya el hombre, y me dejó como única guía un núcleo esencial de verdades aparentemente simples. Nuestro único consuelo espiritual era la misa. De vez en cuando, en uno de los sitios en que estaba, en un bosque, hay presos en medio de la nada, de vez en cuando mi compañero y ese otro jesuita que entró con él y yo nos escapábamos un tiempo, los dos solos, al bosque para celebrar la misa en secreto. No había ornamentos, claro. El tocón de un árbol nos servía de altar y debíamos estar constantemente alerta para evitar que nos descubrieran. De alguna manera esta necesidad de ocultarnos para ofrecer la misa solo venía a subrayar las dificultades a las que nos enfrentábamos, la práctica imposibilidad de hacer lo que habíamos ido a hacer, a evangelizar por las personas, la práctica imposibilidad de hacer lo que habíamos ido a hacer por las personas que esperábamos atender nos infundía fuerzas. Después del Evangelio pronunciábamos una breve homilía, uno al otro. El padre Nestrov, luego yo. Era increíble lo incisivo que podía resultar el mensaje evangélico en aquellas circunstancias. Nuestras almas parecían beber las palabras, saborearlas, sentir su divino poder. Y en el momento de la consagración, Dios se hacía presente en aquel lugar de un modo nuevo. En respuesta a nuestras súplicas, estaba allí donde el sacrificio del Calvario jamás se había celebrado antes. En ese sacramento podíamos ofrecer todos nuestros sacrificios junto con el suyo. Podíamos pedirle que bendijera a aquellos por quienes trabajábamos y rezábamos secretamente. Por aquellos que quizá también rezaban en secreto, pero no podían rendirle culto abiertamente. Bueno, pues ahí se metieron, sabían que esto podía ocurrir, se metieron a evangelizar desde lo oculto, les descubrieron, lo tenían complicadísimo, pero lo que nadie puede impedir es ofrecer la vida, rezar, incluso pudieron en algunos momentos, como acabamos de escuchar, celebrar la Santa Misa que les llegaba como nunca
a sus corazones. ¿Cuántos sacerdotes heroicos solo oímos cuando uno falla y no tantos otros que apenas conocemos que han dado la vida por el Señor? Dado la vida por el Señor en ese seguimiento de Cristo al que Él llamó a sus apóstoles, a otros discípulos, y ese seguimiento que sigue vigente en la Iglesia, por un lado en lo que llamamos la vida consagrada a hombres y mujeres, pero también ese seguimiento de Cristo en aquellos a los que el Señor encomienda ese pastoreo de la Iglesia, pero que, como hemos estado viendo, no es meramente un trabajo que hace una persona más, sino unas labores dentro de una vida, de toda una vida también de seguimiento, una vida de entrega, una vida de irse con Jesús, como hicieron los apóstoles. Es verdad, como hemos ido viendo, y enseguida lo vamos a resumir, que toda esta dimensión de la vida del sacerdote llamado a pastorear ha tenido etapas en cómo vivir ese aspecto personal de la propia vida y concretamente del aspecto de la vocación a nivel afectivo sexual, matrimonio o vida consagrada. Es lo que hemos estado explicando, más allá de muchas cosas que a veces se dicen con poco fundamento. Pero primero, aunque sea una vez más, Rocío, vamos a recordar los números del catecismo que nos hablan de esto, que son 2. El primero de ellos, lo hemos leído ya varias veces, nos da la clave de cómo no estamos hablando simplemente de unas actividades, sino de toda una vida. Es el 1579. Todos los ministros ordenados de la Iglesia latina, exceptuando los diáconos permanentes, son ordinariamente elegidos entre hombres creyentes que viven como célibes y que tienen la voluntad de guardar el celibato por el reino de los cielos. Llamados a consagrarse totalmente al Señor y a sus cosas, se entregan enteramente a Dios y a los hombres. El celibato es un signo de esta vida nueva al servicio de la cual es consagrado el ministro de la Iglesia, aceptado con un corazón alegre, anuncia de modo radiante el reino de Dios. Así pues, como ya hemos subrayado en varias ocasiones, estamos hablando de como la norma general de aquellos a los que el Señor y la Iglesia encomienda el ministerio sacerdotal. Ya sabemos que en su grado supremo es el episcopado, y luego la colaboración de los presbíteros. La norma general, en realidad en toda la Iglesia, como norma general, es encomendar este ministerio a aquellos que también, o previamente, por así decir, han sido llamados a esa forma de vida en Cristo que implica el poner el corazón, lo indivisible del corazón, lo que el esposo pone en la esposa y viceversa, en Cristo Jesús. Es decir, no es que la Iglesia pone una ley en la que prohíbe casarse a los sacerdotes, eso está mal dicho. No es que haya una ley que impone, no, es que prefiere como norma general, no absoluta, pero sí como claramente general e ideal, el conceder el presbiterio a aquellos que previamente han recibido del Señor ese carisma de la vida consagrada del corazón, ese celibato, esa virginidad. Por eso aparecen en este número esas expresiones: consagrarse totalmente al Señor y a sus cosas, entregarse enteramente a Dios y a los hombres, vida nueva, al servicio de la cual es consagrado el ministro de la Iglesia, etc. Bueno, pues los días anteriores hemos resumido lo que se sabe, porque los primeros siglos se pierden, como es lógico,
bastante, un poco en esa noche de los tiempos en las que apenas había documentos, entre otras cosas por la persecución a la Iglesia, la falta de instituciones, de iglesias, por la persecución habitual que había, pero aún así tenemos suficientes datos para darnos cuenta de que frente a lo que muchas veces se cuenta, que vendría a ser decir, bueno, sí, los primeros siglos la mayor parte de los sacerdotes estaban casados, pero luego ya en un determinado momento, en primer lugar el famoso concilio de Elvira, un lugar junto a Granada en España, y luego posteriormente más, es cuando ya se impone lo de la ley de celibato. Eso está bastante mal dicho. Ya vimos que cuando el concilio de Elvira, el 305, tiene ese canon en el que habla de que los obispos, sacerdotes y diáconos, en definitiva todos los clérigos, deben guardar celibato, está haciendo alusión a algo que dice se remonta a los tiempos apostólicos. Entonces, por eso y por otros datos que mencionábamos de otros concilios, de Arles, de Nicea, intervenciones de los papas, como el Papa Siricius y otros más, nos damos cuenta, también el Segundo Concilio Africano del 390, nos damos cuenta de que era algo que estaba en la conciencia de la Iglesia desde el principio, a saber, que si el obispo, que es la plenitud del sacerdocio, es sucesor de los apóstoles, si los apóstoles se fueron con Jesús, dejaron sus familias, pues se ve como había una vinculación habitual entre ese sacerdocio y el celibato. No, pero aparece en el Nuevo Testamento que se habla de obispos, de sacerdotes casados. Cierto, claro, muchos de los que fueron llamados estando ya casados, pero también veíamos, y nos lo explicaba Joseph Ratzinger, que así como en el Antiguo Testamento había una conciencia de que los sacerdotes, que eran normalmente casados, claro, pero cuando les tocaba el culto en el templo, las épocas en que tenían ese culto, se abstenían, tenían una abstención sexual en su matrimonio, no porque, aunque a veces se pudiera mezclar, pero no porque hubiera un menosprecio del matrimonio. Ya sabemos que al revés, en el mundo judío se valoraba muchísimo y todo el mundo quería tener hijos, pero como que se veía que hay una entrega muy grande del corazón, tanto a Dios en el sacerdote como a la esposa en el matrimonio, y como que son dos entregas totalizantes que no es fácil compatibilizar. Y como el ejercicio del sacerdocio era una cosa temporal, pues es la época que te toca hacer este culto, este sacrificio, etcétera. Bueno, pues cuando tocaba, pues había como esa abstención de la vida matrimonial. Pero claro, en el sacerdocio del Nuevo Testamento ya no es una cosa temporal, ya es una cosa permanente, una entrega total, una evangelización permanente. Y también empieza pronto la celebración, no simplemente de vez en cuando, no simplemente en Pascua, no simplemente siquiera los domingos, sino diaria de la Eucaristía. Entonces también va entrando esa conciencia de que, no, pues por lo mismo, ¿no? Una entrega total al Señor y una entrega total como pide el matrimonio, pues no son compatibles. Entonces todo apunta a que, aunque no fuera todavía una cosa, digamos, como mandada de una manera absoluta, pero sí estaba en esa conciencia, pues que eran dos aspectos difícilmente compatibles, y por ello aquellos que estando casados aceptaban esa llamada al sacerdocio, pues cada vez se fue dando más de decir, bueno, pues entonces si mi mujer está de acuerdo, si no, pues no, claro, si mi mujer está de acuerdo, lo acepto y vivimos pues en el matrimonio de San José, en ese aspecto. Es verdad que esto queda todavía no claro hasta cómo, digamos, la regulación de ello, pero cuando llegan las regulaciones no es algo de repente que empieza en la historia de la Iglesia, sino que se apoya en toda esa tradición de los siglos anteriores y se cita siempre como una costumbre que se remonta a los tiempos apostólicos. Hay un concilio luego en Constantinopla que se suele llamar intrulo porque, bueno, una expresión latina que hace alusión al emperador, el año 691, que es donde en Oriente se mitiga esta norma que ya venía, como decía, desde inicios del siglo IV, de la abstención de la vida matrimonial en los sacerdotes, pero se mitiga relativamente,
porque sigue vigente, desde luego, para la plenitud del sacerdocio, que es el episcopado. Ahí está clarísimo, los obispos solo se escogían entre aquellos que eran célibes solamente. Y incluso en los sacerdotes, en los presbíteros, quiero decir, también era relativa la excepción, porque si primero se ordenaban sacerdotes, también eso implicaba el celibato. O era únicamente que, bueno, aquellos que estaban casados, llevaban tiempo casados, y luego pues querían ser ordenados presbíteros, se permite en Oriente y no en todos los ritos, ¿eh? Y en cambio en Occidente cada vez más la conciencia de que no, pues como norma general, solo casos muy excepcionales cabe, valga la redundancia, la excepción, como norma general, solamente, no solo los obispos, sino también los presbíteros, y no solo aquellos que se ordenan antes de casarse, sino que si uno está ya casado, pues no puede ser sacerdote. Puede haber el caso excepcional de que luego, por supuesto, uno si queda viudo, o hay una mutua separación que a veces se ha dado en la historia de la Iglesia, y mira, pues yo me ordeno sacerdote y tú religiosa. Esto se ha dado hasta hay casos relativamente recientes, conocidos. Bueno, pero esa norma general. Entonces, cuando alguno se piensa que fue el Concilio Segundo de Letrán, 1139, el que ya toma la decisión definitiva, no, lo único que hace el Segundo Concilio de Letrán es poner todavía, digamos, la norma más fuerte, pero en el sentido de que aquellos consagrados, aquellos sacerdotes que se casaban, no solo es que ese matrimonio fuera ilícito, porque no podían, porque ya se habían comprometido con el celibato, sino que sería inválido. Es decir, es como poner todavía más fuerte ese decir que esto no puede ser. El matrimonio es nulo, de entrada, es nulo. Pero no es que esto, digamos, que de repente en el siglo XII aparece el tema ya en Occidente del celibato con el sacerdocio, sino que ya estamos diciendo que viene de muy, muy atrás, con algunas pocas excepciones en Occidente y con, sí, más en Oriente, pero siempre como teniendo claro en ambas zonas de la Iglesia, digámoslo así, que la norma general, el ideal siempre, es pues lo que les pasó a lo que vivieron los apóstoles, que dejan todo, llevan una vida de entrega al Señor, que implica esa exclusividad para Dios, que implica, el no tener esa exclusividad propia del amor matrimonial. Vamos a leer el siguiente número, Rocío, donde expone el catecismo esa otra, digamos, costumbre o disciplina de la zona oriental, para que tengamos claro que eso sí puede ser, pero que eso no quita el ideal que estamos comentando. En las iglesias orientales desde hace siglos está en vigor una disciplina distinta. Mientras los obispos son elegidos únicamente entre los célibes, hombres casados pueden ser ordenados diáconos y presbíteros. Esta práctica es considerada como legítima desde tiempos remotos. Estos presbíteros ejercen un ministerio fructuoso en el seno de sus comunidades. Por otra parte, el celibato de los presbíteros goza de gran honor en las iglesias orientales y son numerosos los presbíteros que lo escogen libremente por el reino de Dios. En Oriente, como en Occidente, quien recibe el sacramento del orden no puede contraer matrimonio. En Oriente como en Occidente. En principio, el sacramento del orden, pues mira, implica esa unión fuerte con Cristo, propia del matrimonio, por lo tanto, pues no puedes estar casado con dos. Esa es la norma general. Y enseguida, después de un pequeño resumen que hemos hecho de lo que ya vimos con un poquito más de calma de la evolución histórica, vamos a intentar entrar ya en el trasfondo teológico y espiritual del porqué de esto. Pero primero pues vamos a tener nuestro momento de reflexión, de oración con la música y de rezar, de pedir mucho por todos los sacerdotes, que falta nos hace. Porque eres la razón de mi vida, mi fuerza
vida, consuelo y alegría, porque eres el amor que yo soñé, y sin ti estoy perdido y nada soy. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Al postrarme en tu presencia estoy temblando, consciente de mi nada y pequeñez, y al levantarme con tu espíritu divino, tu siervo consagrado yo seré. Mi vida como santo relicario, tu presencia a los hombres llevará, y en mis manos tus manos los bendecirá, y en mí tu corazón los amará. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. De tu amor estoy sediento, Señor, en ti todo lo encuentro y soy feliz, y en mi pecho tu palabra incontenible, con su fuego al mundo entero abrazaré, y no importan ya las dudas y el temor, tu amor todo lo puede y venceré, y no importa lo que venga hacia mi lado, paso a paso contigo contaré. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Tú eres Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María. Sacerdote para siempre. No es una tarea más, no es un trabajo que uno hace unas horas al día o unos años de la vida, sino la entrega de la vida. Por eso es lógico que, aunque no esté totalmente unido sacerdocio y celibato por lo que hemos estado viendo, pero de suyo, digamos, hay una fortísima relación, lo que se suele decir una máxima conveniencia teológica. No hay identificación total, por lo que caben excepciones, a veces más generales como en Oriente, a veces mucho más excepcionales como en Occidente, pero es así. Bueno, pues vamos a ver esto cómo ha sido recogido en el último medio siglo más o menos, para que veamos que esto no es una cosa ahí medieval, sino que es algo que la Iglesia sigue viendo, pues eso, que tiene un fundamento teológico, y como todo, como ya lo explicamos, que ahí sí que es la cosa bastante más clara, con el tema de que el sacerdocio ministerial está reservado a los varones, evidentemente todo es no lo que de repente nosotros opinamos que hay que hacer en el siglo XXI, sino que miramos al origen de todo, que es Jesucristo, que es la revelación. ¿Quién es el sumo y eterno sacerdote? Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre que vivió celibato. Entonces, claro, ante todo es hacer presente a ese Cristo, hacer presente esa vida de Cristo. Y eso es ahí, ese es el origen y ese es el fundamento de todo. No lo que de repente nosotros pensemos, me da igual, en el siglo XIII o en el siglo XXI. No. Es, sí, teniendo en cuenta las situaciones de cada momento, pero siempre todo nace de Cristo y de la revelación que se nos comunica a través de la Escritura, de la tradición y que es custodiada por el magisterio de la Iglesia. Siempre vamos a ver tres grandes intervenciones del magisterio de la Iglesia en el último medio siglo, en la época, digamos, ya contemporánea, podemos llamarla nosotros, aunque el primero de ellos, el Vaticano II, ya se nos empieza a quedar hace tiempo, más de medio siglo. Pero bueno, es todavía nuestra época, por así decir, esta época nuestra con sus dones, con sus cualidades y sus defectos, pero es la que Dios nos ha dado. Pues bien, ahí tenemos, en bastantes lugares se habla del tema, pero evidentemente el principal
es el decreto que se dedicó a los presbíteros, a los sacerdotes presbíteros. Está también el de los obispos. El de los presbíteros se llama Presbyterorum Ordinis y el tema del celibato está expuesto en el número 16. Cogemos lo más esencial del mismo. Se nos dice así: la perfecta y perpetua continencia por amor del reino de los cielos, recomendada por Cristo Señor. Claro, vienen ahí una cita de cuando Jesús invita a ese seguimiento de Él, incluso como ese don, cuando habla, que ya leíamos algún texto de los que se han hecho a sí mismos, sentido simbólico, claro, eunucos por el reino de los cielos. Pues bien, esa perfecta y perpetua continencia aceptada de buen grado y laudablemente guardada en el decurso del tiempo, ha sido siempre altamente estimada por la Iglesia, de manera especial para la vida sacerdotal, porque ella es en efecto signo y estímulo al mismo tiempo es signo y estímulo ¿de qué? De la caridad pastoral. La vida espiritual, la santidad es el amor, la caridad, pero la caridad tiene los matices de la vocación de cada uno. En el caso del sacerdote es caridad pastoral. Ese amor se manifiesta como pastor. Pues bien, un signo de que ese amor a las ovejas es que mi familia son todas las ovejas. Mi corazón está desposado con Cristo y desde Él un amor universal a todos y no, como norma general, no, pues claro, primero y principal mi mujer, primero y principal mis hijos y luego, una caridad pastoral, signo y estímulo. Te estimula esa mirada del corazón a todos como la propia familia. Y fuente particular de fecundidad espiritual en el mundo. Claro, esto es lógico. Hay muchísima más libertad de acción, de entrega, de horarios, de lugares, de destinos en aquel que vive su celibato que en aquel que tiene pues, familia e hijos. Y por eso hay muchísimos, infinitamente menos misioneros en el mundo que son presbíteros casados, particularmente de Oriente, que de aquellos que son célibes, lógico. Ciertamente no se exige, digamos, por la misma naturaleza del sacerdocio, no está implicado siempre y necesariamente ese celibato, cierto, pero, sigue diciendo la Presbyterorum Ordinis, el celibato está en múltiple armonía con el sacerdocio. Entonces lo va explicando. Efectivamente, la misión del sacerdote está íntegramente consagrada al servicio de la nueva humanidad que Cristo suscita por su Espíritu en el mundo y que trae su origen no de las sangres, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. La famosa expresión del prólogo de San Juan, Juan 1:13. Ahora bien, por la virginidad o celibato guardado por amor del reino de los cielos, se consagran los presbíteros de nueva y excelente manera a Cristo. ¿Veis? De nuevo, consagración, una nueva consagración. Ya sabemos que la primera y principal consagración de todo cristiano es la del bautismo, pero eso no excluye ulteriores consagraciones, para empezar la misma confirmación. Bueno, pues también la ordenación sacerdotal te consagra más radicalmente, porque saca las consecuencias de ese bautismo para aquel que tiene esa llamada. Si en el bautismo es hacer la voluntad de Dios y la voluntad de Dios sobre mí es que sea célibe y sacerdote, pues claro, pues eso se consuma en este sacramento en el que hay una nueva efusión del Espíritu Santo que me acerca más a Dios. Eso significa consagrarse, entrar más en lo sagrado. Se consagran de nueva y excelente manera a Cristo. Aquí un dato. Segundo, se unen más fácilmente a Él con corazón indiviso. Claro, la vocación de todo cristiano, la santidad, es unión con el único santo, es la unión con Dios. Sí, pero es verdad que esa unión se puede llegar a ella por varios caminos y un más habitual para la mayoría de los cristianos es con una mediación matrimonial, pero hay otro camino del que habla San Pablo como más excelente en sí mismo. Otra cosa es que cada uno el mejor para él es el que Dios quiere, que es el de la virginidad o celibato. Entonces, es más fácil la unión con Él
con corazón indiviso. Pues eso, el corazón no está dividido, lo explica ahí San Pablo en 1 Corintios 7, como, no, pues ahora tengo que atender a mi mujer, ahora tengo que... No, pues el corazón más indiviso para el Señor, entonces esa unión es más fácil, ¿no? Luego puede ser, y lo es, muchas veces más santo un laico casado, pero en sí mismo el estado de vida tiene esa mayor facilidad de una unión mayor con Él, con corazón indiviso. Se entregan más libremente, claro, no tengo que estar pendiente de, ay, que tengo ahora que atender a hacer esto con la mujer, los hijos, etcétera. Se entregan más libremente en Él y por Él al servicio de Dios y de los hombres. Sirven más expeditamente a su reino y a la obra de regeneración sobrenatural, y se hacen más aptos para recibir más dilatada paternidad en Cristo. Claro, por eso el sacerdote se llama padre, porque tiene muchos hijos espirituales y vive bien lo que hay que vivir, claro. De este modo, pues, proclaman ante los hombres que quieren dedicarse indivisamente a la misión que se les ha confiado, a saber, desposar a los fieles con un solo varón y presentarlos a Cristo como virgen casta. Esto no es un invento del concilio, esto es una cita de San Pablo en 2 Corintios 11:2. Se convierten además en signo vivo de aquel mundo futuro que se hace ya presente por la fe. Esta es otra dimensión, la dimensión escatológica. Bueno, pues esto que está aquí todo como muy concentrado, he ido leyendo las frases principales, saltando algunas de este número 16 de la Presbyterorum Ordinis, pero después del Concilio Vaticano II, que fue una época bastante turbulenta, de muchas discusiones, de vez en cuando, pues esto es así en la historia de la Iglesia. No hay que extrañarse cuando uno conoce la historia de la Iglesia y dice, bueno, pues siempre han pasado estas cosas. Pero por eso el Señor, que ya lo sabía, pues siempre nos ha dejado una referencia, esto no es a votos democráticos, sino una asistencia especial del Espíritu Santo, una jerarquía sucesora de los apóstoles y ya una última palabra del sucesor de Pedro. Bueno, pues el sucesor de Pedro en aquella época, San Pablo VI, pues vio que después del Concilio Vaticano II, a pesar de lo que ya se había dicho en él, pues seguía habiendo muchas diatribas, no, pues que sea el celibato opcional, pues que se quite esto, que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, entonces pues nos dio un documento relativamente largo, hombre, luego lo ha habido bastante más, pero en fin, mucho más que esto que acabamos de leer del Vaticano II. El 24 de junio de 1967, 2 años después de terminar el Vaticano II, publica este documento llamado Sacerdotal, una encíclica dedicada a esto, Sacerdotalis Celibatus, celibato sacerdotal. Obviamente no vamos aquí a leerlo todo, sino vamos a leer lo esencial, porque tiene una introducción de las objeciones que se ponen hoy día contra el celibato sacerdotal y bueno, una serie de indicaciones introductorias. Luego la parte principal, aspectos doctrinales, que es lo que vamos ahora a resumir. Y después ya aspectos pastorales, formación sacerdotal, vida sacerdotal. Luego lo que para Pablo VI fue matarle a disgustos, dolorosas deserciones, pues hubo momentos de crisis terribles de sacerdotes en aquellos tiempos convulsos, que solo Dios sabe, nunca se puede juzgar a nadie, eso que quede muy claro, pero pues ciertamente fue un momento muy duro de muchísimas secularizaciones. Él cada vez que tenía que firmaba pues eso, la dispensa, a veces de casos de sacerdotes muy mayores que dice, pero bueno, a estas alturas de la vida este hombre abandona el ministerio, en fin, lo pasó muy mal. Bueno, pero vamos a lo esencial de los aspectos doctrinales, que son 3 tipos de razones antropológicas y teológicas del celibato. El más importante, como ya hemos apuntado antes, el significado cristológico del celibato. Claro, hijo, si el sacerdote hace presente a Cristo, pues lo más importante es mirar a Cristo, cómo vivió Cristo. Luego, esto se vive en la Iglesia, por eso significado eclesiológico del celibato. Y tercero también, lo que acabamos de apuntar, significado escatológico del celibato. No nos olvidemos, la vida cristiana, que esto lo tenemos hoy bastante olvidado, pues no deja de tener una mirada hacia la vida eterna. Entonces, ¿tiene que ver algo el celibato con la vida eterna? Bueno, significado cristológico. En primer lugar, antes de ello, en el número 18,
El Papa vuelve a usar esa expresión de la múltiple conveniencia del celibato para los ministros de Dios. Múltiple conveniencia, es decir, muchas razones por las que es más conveniente que el sacerdote sea célibe que no que esté casado. Múltiple conveniencia. No es, por tanto, absolutamente unido, no están absolutamente unidos sacerdote y sacerdote, cabe la excepción, pero es más conveniente. Entonces ya empieza a explicar el porqué. Y el primer apartado y más importante es por su significado cristológico. Y de nuevo voy simplemente sacando algunas de las ideas del documento, de esta encíclica. El sacerdocio cristiano, que es nuevo, solamente puede ser comprendido a la luz de la novedad de Cristo, pontífice sumo y eterno sacerdote. En él tenemos el modelo directo y el supremo ideal. Claro, esto es lo más importante. Jesucristo introduce en el mundo una forma nueva, sublime y divina de vida que transforma la misma condición terrena de la humanidad. Claro, Jesús es Dios y hombre, y un hombre que vive el celibato, pues no como una represión, solo faltaba, sino todo el gozo de tener su corazón como hombre en el Padre eterno con el que él está unido como Dios, claro. El Padre y yo somos uno, pero como hombre vive esa unión de hijo y de plena comunión de corazones, no faltaría más. Bueno, entonces en primer lugar, esa novedad de Cristo. Sí, a continuación habla el Papa Pablo VI del gran significado del matrimonio, es un sacramento, pero ahí está la diferencia, ¿no? Los cónyuges cristianos, en el ejercicio del mutuo amor, cumpliendo sus deberes y tendiendo a la santidad que les es propia, marchan juntos hacia la patria celestial. Qué bonito, precioso ir pues eso, los dos juntos. Pero Cristo ha abierto también un camino nuevo, en el que la criatura humana, adhiriéndose total y directamente al Señor, aquí está la diferencia. En el matrimonio me uno al Señor a través de esta mediación de mi esposa, de mi esposo, mientras que en el celibato es sin esa mediación, el corazón directamente en el Señor. ¿Por qué? ¿Y por qué esto empieza de una manera clara? Antes había pequeños anticipos, pero muy pocos. ¿Por qué empieza con Cristo? Hombre, pues porque Cristo ha hecho accesible, cercano a Dios humanamente. Claro, porque el corazón tiene que estar lleno. Entonces, si no se me acerca a Dios y Dios no me comunica un amor que llene mi corazón, pues entonces mi corazón está vacío y entonces puede ocurrir lo que ocurre, que cuando uno se afloja en la vida espiritual y no vive la unión con Dios, pues claro, eso del celibato se hace difícil y pueden llegar y llegan las caídas. Claro, pero es que hay que vivir cada uno su vocación, pues bien. También los matrimonios tienen sus tentaciones, claro, si se aflojan en esa unión con el Señor y cuidando ese amor matrimonial. Bueno, pues Cristo abrió un camino nuevo en el que la criatura humana, adhiriéndose total y directamente al Señor y preocupada solo de Él y de sus cosas, de nuevo 1 Corintios 7, manifiesta de modo más claro y completo la realidad profundamente innovadora del Nuevo Testamento. Por eso, las legiones de mujeres y de hombres que han vivido y viven la virginidad del celibato, esto empieza con Cristo. Antes era muy excepcional. También había algunos casos en Israel y en otras tradiciones, pero siempre mucho más excepcional. Entonces, luego el número 21, profundizando en esta dimensión cristológica, dice: Cristo ha sido constituido mediador entre el cielo y la tierra, entre el Padre y el género humano. Pues bien, en plena armonía con esta misión, Cristo permaneció toda la vida en el estado de virginidad, que significa su dedicación total al servicio de Dios y de los hombres. Esta profunda conexión, ¿ves? Esta es la clave, no es que sea absoluta identificación de sacerdocio y celibato, pero sí profunda conexión entre la virginidad y el sacerdocio en Cristo se refleja en los que tienen la suerte de participar de la dignidad y de la misión del mediador y sacerdote eterno. Y esta participación será tanto más perfecta cuanto el sagrado ministro esté más libre de vínculos de carne y de sangre. Luego es muy importante el número 22. Jesús, que escogió a los primeros ministros de la salvación,
como cooperadores de Dios, con título especialísimo, embajadores suyos, les llamó amigos y hermanos, por ellos se consagró a sí mismo. Aquí vienen distintas citas de evangelios, de San Pablo. Prometió Jesús una recompensa superabundante a todo el que hubiera abandonado casa, familia, mujer e hijos para el reino de Dios. Aquí viene una cita que ya traíamos, o la traía Benedicto XVI, en un trabajo que aquí comentamos un poco. Esa llamada del Señor a abandonar casa, familia, mujer e hijos, Lucas 18, 29. Más aún, recomendó también una consagración más perfecta al reino de los cielos por medio de la virginidad como consecuencia de un don especial. Cuando dice que esto no se le ha concedido a todos, es un don, claro. La respuesta, Mateo 19, 11, 12. La respuesta a este divino carisma tiene como motivo el reino de los cielos, celibato por el reino de los cielos. E igualmente de este reino, del Evangelio y del nombre de Cristo, toman su motivo las invitaciones de Jesús a las arduas renuncias apostólicas. Dejar todo, el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza, etcétera, etcétera. Y el número 23 es pues el misterio de la novedad de Cristo, de todo lo que Él es y significa. Es la suma de los más altos ideales del Evangelio y del Reino. Es una especial manifestación de la gracia, lo que hace deseable y digna la elección de la virginidad por los llamados por el Señor Jesús, con la intención no sólo de participar de su oficio sacerdotal, sino también de compartir con Él su mismo estado de vida. Esta es la clave. Por eso os decía, cuando empezamos a tratar este tema, que no hay que verlo como algo suelto, lo del celibato, sino en el contexto de que no es una mera dedicación de una profesión, un tiempo, sino es un estado de vida, es una forma de vivir, la del sacerdote, que es la que vemos en los apóstoles, que dejan su trabajo, dejan su familia, y si la tenían, dejan la mujer y se van con el Señor. Es una forma de vida. Esa es la conexión, el fundamento de la conexión entre sacerdocio y celibato. Y finalmente lo dejamos aquí en el número 24, cuando nos hace ver que todo esto no es porque uno está ahí triste y solo y aburrido y entonces decepcionado, como tantas veces se piensa la gente, ¿no? Dice al revés, la respuesta a la vocación divina es una respuesta de amor al amor que Cristo nos ha demostrado. Claro, soy amado de una manera muy especial, soy invadido por ese amor de Cristo, pues yo correspondo a ese amor. La gracia multiplica con fuerza las exigencias del amor, que cuando es auténtico es total, exclusivo, estable y perenne, estímulo irresistible para todos los heroísmos, como los de esos misioneros, como los que acabamos de recordar, que se jugaron, que les tuvieran presos, como así fue en la Unión Soviética o en otras circunstancias parecidas. Por eso la elección del sagrado celibato ha sido considerada siempre en la Iglesia como señal y estímulo de la caridad. ¿Quién jamás, escribía Pablo VI, que escribía muy bien, quién jamás puede ver en una vida entregada tan enteramente y por las razones que hemos expuesto, quién puede ver ahí señales de pobreza espiritual, de egoísmo, mientras que por el contrario es y debe ser un raro y significativo ejemplo de vida que tiene como motor y fuerza el amor, en el que el hombre expresa su exclusiva grandeza? ¿Quién jamás podrá dudar de la plenitud moral y espiritual de una vida de tal manera consagrada, no ya a un ideal, aunque sea el más sublime, sino a Cristo? Es verdad que hay personas, que por un ideal, por la ciencia, por una labor humanitaria, han renunciado a familia, pero es que aquí ya no simplemente es un ideal, es a una persona, Dios y hombre verdadero, a Cristo y a su obra en favor de una humanidad nueva. ¡Ay, madre mía, que se nos ha ido el tiempo! Bueno, pues vamos a agradecer al Señor esta vocación, a pedir por todos los sacerdotes y bueno, sí, dará tiempo a responder a una cosa que teníamos ahí en el correo, pero recuérdanos de todas maneras, Rocío, con la cuñita, las formas de comunicación con el programa. Si hoy no podemos responder, lo haríamos mañana. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419, 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668-594-383, 668-594-383. Bien, pues en ese correo electrónico catecismo@radiomaria.es
Nos habían dejado una pregunta ayer o todo el día anterior, el Eleuterio, que decía, ¿qué diferencia hay entre voto de castidad y promesa de celibato? En la práctica no hay diferencia, porque al final lo que uno promete o jura o hace voto viene a ser lo mismo, que es ese desposorio con Cristo que implica la renuncia al matrimonio y a lo que implica el matrimonio, de que esa entrega, esa unión de corazones implica también la entrega de los cuerpos, el uso de las fuerzas sexuales. En la práctica es lo mismo. Lo que pasa es que, claro, sí que hay una diferencia, sobre todo en el sentido de cuál es cómo se sella, digamos, ese compromiso. En el voto de castidad depende de en qué contexto se hace. Normalmente, claro, uno puede hacerlo a nivel privado. Entonces, bueno, pues lo haces a nivel privado, lo haces con el consejo de un confesor, y uno lo puede hacer temporalmente, uno lo puede hacer de una manera más definitiva. Entonces ya es un compromiso ante Dios. Y bueno, pues eso no tiene más relevancia, digamos, pública. Simplemente que si uno va, digamos, peca contra la castidad, además peca contra el voto, contra una promesa que le ha hecho a Dios, pero eso quedaría en el ámbito más privado. Pero si es dentro de una institución, pues depende de cómo se configuren los votos en esa institución. Si es orden religiosa, si son votos solemnes, públicos, si son... En fin, hay distintos casos. Al final se promete lo mismo, lo único es el grado de obligatoriedad. Y en su caso, si luego la persona dice, ay, que no, que me he equivocado, que no puedo, que no sé qué, pues hasta qué punto eso se puede dispensar o no, es donde ya entra ahí la diferencia de cuál ha sido el contexto en que se ha hecho ese voto. En el caso del celibato, lo que se hace es un juramento en el obispado antes de la ordenación. Es un juramento, entonces claro, la cosa es seria. Uno jura que sí, que asume ese compromiso, y luego se dice ya públicamente en la celebración de las órdenes, que aquí leímos ese ritual. Recordaréis que antes del momento de la ordenación, pues el obispo pregunta eso, si estáis dispuestos a aceptar, pues eso, el celibato para el reino de los cielos. Y uno dice públicamente, pero eso que dice ahí públicamente antes lo ha jurado y firmado en el obispado. Entonces, en el fondo viene a ser lo mismo. La única diferencia, digo, es si luego hay que uno, pues hay que no puedo, que no... Bueno, hay que ver según cada caso. En el caso del sacerdocio, pues hay que escribir a Roma, pero el obispo, ya, si lo considera oportuno, que dice, pues sí, quizás que aquí pasó algo, lo que sea, pedir dispensa de ese celibato, y ya depende pues de lo que respondan de allí, de Roma. Pero en fin, eso ya son temas más, digamos, técnicos y que aquí no vamos a precisar ahora, pero en lo esencial, en el fondo, lo que se está llamado a vivir es lo mismo. Pues le damos gracias al Señor y, como os digo, os decíamos antes, luego a las 10:30 tenemos una charla pascual con el Padre Eduardo Toraño. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.